Gloria a Dios, amén, hermanos, aleluya, bienvenidos a todos. Dios es bueno, amén, y para siempre es su misericordia, aleluya. Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Buenas tardes a todos, hermanos, bienvenidos, hermano Mario, welcome back. Gloria a Dios, Dios es bueno. Bueno, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida, estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565, y están invitados todos. Venga a visitarnos, estamos los domingos a las 2:30, comienzan los servicios, a las 1:30 la escuela dominical, a las 3 de la tarde empezamos a transmitir por medio de Facebook. Venga, hermanos, venga a conocernos si vive en esta área de la bahía. Este miércoles no va a haber estudio por razones de trabajo, y el grupo de los varones va a ser movido para este próximo sábado 19. En vez de ser el último sábado del mes, va a ser este próximo sábado. Entonces, yo creo que no va a haber grupo familiar de las 7. Si desean más información, puede hablar con el pastor Ronnie o con su servidor. Amén. Y los viernes, ya saben, a las 10 de la mañana, gloria a Dios. Hay otro anuncio. No, esos son todos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, antes de comenzar. Tenemos tantas cosas que darle gracias a Dios. Bienvenido, Rogelio. Me alegra verlo. Me gusta verlo. Siempre le digo que hay que quemar al monte para bajar al indio. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Si se pone de pie, vamos a darle gracias al Señor. Hermano, si no es mucha molestia, tome sobre. Muchas gracias, varón. Hay una petición especial por un matrimonio, hermanos, y yo le ruego a usted que se una a mí y que oremos por este matrimonio, hermanos. No los conocemos, no hemos tenido el placer de hacerlo, pero sí ha pedido una oración, y dice que la oración del justo puede mucho. Así que vamos a orar, hermanos. Señor bendito, Padre, Dios todopoderoso, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que tuyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Venimos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, dándote gracias, Señor, por tan grande favor, Señor, tanta misericordia, Señor, por tu grande fidelidad, Señor bendito. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que has sido, Señor. Gracias porque nos escuchas, Señor. Gracias por el privilegio, Señor bendito, de ser pueblo tuyo, hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que no ha sido nada de nosotros. Fue todo lo que tu Hijo amado hizo en esa cruz, la que nos hace merecedores, Señor, de la redención. Y te damos gracias por eso, Señor. Venimos también, Señor. No conocemos a esta familia, Señor. Tú sí la conoces, Señor. Pero nos unimos, Señor, clamando por este matrimonio, Señor. Que tengas misericordia de ellos, Señor bendito, y glorifique, Señor, tu nombre, Señor, en ese matrimonio, Señor. Obra, Señor, conforme a tu misericordia, que sabemos, Señor, es buena, es grande y es nueva cada mañana, Señor. Obra en ellos, Señor. Tú conoces la situación. Y también aprovechamos para clamar por los matrimonios, Señor, de toda nuestra congregación, Señor. Por los jóvenes, por los niños, Señor. Por las necesidades que hay, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos viendo, Señor, que tú, Señor, estás contestando muchas oraciones. Gracias, Señor bendito. Y sabemos, Señor, que tú eres, Señor, infinitamente bueno, Señor. Por eso nosotros confiamos y sabemos que nos escuchas, Señor, y vas a obrar conforme a tu perfecto tiempo, Señor. Nosotros también, Señor, pedimos por fortaleza. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Sosténnos en medio de la prueba y háblanos a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que me uses a mí para ser de bendición para mis hermanos, Señor, para que tus hijos sean bendecidos, Señor, y háblales al corazón, Señor, de esa manera especial que tú lo haces, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso Espíritu.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer rápidamente, hermanos, a Primera de Pedro 2:18. Pero para aprovechar el tiempo, mientras mi hermano, vamos a leer para recoger la ofrenda. Yo creo que ya pasó el hermano. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Comienza el apóstol Juan diciendo: yo deseo, hermano. Yo deseo es expresando una oración constante que sale del corazón de este hombre a alguien especial. Le dice: amado, dice, mi oración es constante para ti, para que seas prosperado en todas las cosas. Dentro de la oración, hermanos, que es parte de la adoración, es tan necesaria que nosotros tenemos que estar orando constantemente. El comunicarnos con Dios. De eso se basa la oración. La gratitud que hay en nosotros produce alabanza. También parte de la adoración es confesar nuestros pecados delante de Él y también hacer peticiones. Cuando oramos a Dios por nuestros hermanos, sabe que, hermano, es de gran beneficio para uno mismo, porque estamos poniendo las necesidades de los otros antes que las nuestras. Y eso vemos el apóstol Juan. Nosotros debemos rogar a Dios los unos por los otros, hermano. Debemos estar orando constantemente por las necesidades de nuestros hermanos, de la familia, de todo. Nosotros no sabemos lo que está pasando. Y como les dije, Dios está contestando muchas oraciones. Y al momento de dar, hermanos, eso es parte también de la oración. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, que aquí hay abundancia. Nunca nos ha faltado nada. Dios es bueno, hermanos. Ahora, le doy gracias a Dios también que hemos aprendido que no se trata de la cantidad, sino que la actitud de cómo damos. Eso es muy importante, hermano. Debemos anhelar, hermano, que la palabra llegue a nuestro corazón, que llegue a nuestra alma. Porque dice la Biblia en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Y yo me atrevo a decir también, no solamente la boca, sino que lo que nosotros hablamos va de la mano con nuestras acciones, cómo nos comportamos. Y todo eso viene, hermano, o mejor dicho, la verdadera prosperidad viene cuando usted y yo nos rendimos de todo corazón y tenemos una comunicación, una relación ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí donde encontramos, hermano, el contentamiento, porque todo lo que pasa alrededor de nosotros trae dolor, ¿verdad? Sufrimiento. Pero ¿sabe qué? En Él encontramos el contentamiento y la seguridad para seguir adelante. Amén. Esta tarde vamos a estar meditando en Primera de Pedro 2:18 al 25 y el tema es llamados a reflejar el carácter de Cristo. Amén. Dice Primera de Pedro, no se ponga de pie, vamos a leerlo juntos, sí. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, dice el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca.
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es palabra de Dios. Háblanos, Señor. Si usted ha puesto mucha atención, hermano, antes de empezar la reflexión del día, siempre es bueno que volvamos a lo que hemos estado hablando con anterioridad para que entendamos de una manera mejor lo que estamos hablando, el mensaje de hoy. Si hemos puesto atención, lo que el apóstol Pedro, a través de esta carta, ha estado haciendo un llamado al pueblo a plantar su fe en el privilegio que Dios les ha dado sin merecerlo, mostrándoles que ellos son el verdadero Israel de Dios. Amén. Y como el verdadero Israel de Dios, ese es el cumplimiento de las profecías. Y meditamos en Oseas 1, 6 a 9. Y eso lo hace ¿para qué? Para que no se sientan ellos desplazados. ¿Desplazados por qué? Por ser gentiles. Y que ellos y también muchos judíos habían recibido la redención ahora como por medio del Señor Jesucristo. Por su muerte, ellos habían recibido el perdón de sus pecados y también estaban siendo restaurados para tener una relación con el Señor. Pero aquí habla algo. Esto, ser creyente, ser pueblo de Dios, va de la mano ¿con qué? Con un llamado a la santidad. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 lo dice. El llamado a la santidad, hermano. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué significa? ¿Sabe que toda la palabra habla del carácter santo de Dios? Y no solamente eso, sino que hace un llamado Dios constante a su pueblo, ¿a qué? A vivir en santidad. No podemos ser creyentes y no reflejar lo que el cambio, el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. Todas las obras del Señor, su justicia, su amor, su misericordia, son un reflejo de su santidad, de quién es Él. Su amor es santo, su juicio es santo. Todo lo que Él hace está basado en quién es Él. Su esencia es santa, 3 veces santo. Ahora, cuando leemos el Evangelio, hermano, cuando leemos el Evangelio, ¿qué es lo que nos muestra el Evangelio? Su santidad. ¿Sabe? Directamente el Señor en su Evangelio nos muestra su santidad. ¿Y cómo lo hace? Por medio de práctica. Él no solamente habla, Él no dice soy santo, sino que dice yo les voy a demostrar que soy santo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de aquel que es el reflejo de su gloria, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de mostrar la santidad? ¿Solo con bla, bla, bla o por acciones? Es por acciones, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos? Hace 2 semanas, hermanos, estábamos reflexionando de la manera que el apóstol Pedro anima a la iglesia, porque ellos viven en un mundo, hermano, que es hostil, que es malo, que se opone a ellos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que Pedro anima al pueblo recordándoles su identidad en Cristo? Es importante, hermanos, que nosotros siempre, no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Ellos son el pueblo de Dios, les dice Pedro. Y ellos han sido apartados por Dios mismos para ser santos,
Una vez más, ¿cómo? Por sus propias obras, por un ritual, ceremonias, no, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Eso, les recuerda el apóstol, eso los convertía a ellos extranjeros y peregrinos, como leíamos la semana antepasada en el versículo 11 del capítulo 2. Para decirles, ¿saben ustedes solamente están de pasada? Están de pasada en este mundo. Y lo hace el apóstol de esa manera para moldear la mente. ¿Sabe que usted y yo necesitamos que nuestra mente sea moldeada de la manera que Dios quiere que pensamos? Renovando vuestro entendimiento, dice la palabra, ¿verdad? Todos necesitamos que el Señor moldee nuestra mente. ¿Y de qué manera mejor la puede moldear el Señor? Recordándonos que nuestra identidad, que quienes somos, se debe al sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe que eso nos va a ayudar a entender, hermano, el papel que jugamos nosotros como embajadores? Porque somos embajadores, hermano. Somos ministros del nuevo pacto también. Lo importante de aquel que nosotros representamos. Usted y yo somos ciudadanos del reino, hermano, y no por méritos propios, sino por lo que Él hizo, porque Él vino y te sacó y te hizo para Él. Ahora, esta gloriosa verdad, ¿cómo se debe reflejar? En nuestro comportamiento, cómo actuamos. Pero le recalca, pueblo, tu identidad como pueblo, tu identidad como creyente, una vez más, no se debe a ti. Se la debemos ¿a quién? Al Señor Jesús. ¿Sabe, hermanos, que eso marca el comienzo? Cristo marca el comienzo de algo diferente. Es como voltear un libro, mire, violentamente. Algo distinto a la idea que tenía la sociedad acerca de la religión. ¿Sabe que esto, el Señor, cuando Él viene a romper el molde, hermano? Viene a romper el molde en la mente de la gente. Aquel molde de los judíos que ellos decían, oh no, yo soy hijo de Abraham, por eso soy del pueblo de Dios. Viene el Señor y lo rompe, lo quiebra, lo destruye para siempre. Y no solamente en los judíos, también en los romanos, los griegos, los gentiles. Los gentiles, ellos creían que si tú nacías en un lugar, tú tenías que adorar a ese Dios de esa zona. Diana de los Efesos, decían, que yo soy romano y sigo a Mitras. Los judíos eran por nacimiento, por etnia, porque eran judíos, y los gentiles eran porque ellos habían nacido en cierta parte. Viene el Señor, rompe con eso. Él quiebra de una manera, hermano, violenta esa mentalidad, y es nosotros tenemos que entender eso, hermano. Porque aún todavía llevamos las secuelas. No, hermano, tu identidad, tu ciudadanía está en los cielos, está en Jesús. Amén. ¿Sabe que en Cristo, hermano? Eso se acaba, queda roto. Y ahora en Cristo el pecador, sea judío, sea gentil, sea hombre, sea mujer, sea esclavo, libre, voluntariamente, ¿ahora qué? Se viene y rinde su corazón ante Cristo. ¿Por medio de qué? ¿De la etnia? No. ¿Por medio de que había nacido en cierta ciudad? No. Por medio del evangelio, de la predicación. No era forzado. Voluntariamente se arrepentían y eran unidos al pueblo de Dios por medio de ¿qué? De la fe, que es la obra del Espíritu Santo. Una vez más, no importaba la raza, el color, el sexo, tu estado social, toda la gente era bienvenida en la iglesia, hermano, sin importar quién eras. Jesús llamaba, vengan, el evangelio sí es, vengan todos, no importa que seas negro, blanco, mexicano, no, ven. Lo único que necesita es venir ante Él, dice, con un corazón arrepentido.
Y sabe que esto molestaba a los romanos y los judíos. Ellos lo veían como un repudio, a él no les gustaba eso. Dice, no. Nosotros los judíos es porque somos judíos, somos el pueblo de Dios y nadie entra aquí. Y nosotros los gentiles somos porque yo nací aquí y yo voy a... Usted sabe lo que estoy hablando. Santiago 2:1 dice algo. Hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, dice. Sea quien entra por esa puerta, hermano, sea quien sea que se pare enfrente de usted, si esa persona es creyente, es hermano en la fe de usted, hermano, no lo tiene que rechazar. Ser un creyente, hermano, no consiste solamente en haberse arrepentido, hermano, y después seguir igual. Eso no significa, hermano, ser creyente. Seguir igual, viviendo igual. Ser creyente está marcado de un deseo genuino. ¿De qué? De obedecer a Dios. De vivir en santidad. Con la meta de imitar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Efesios 4:13, el apóstol Pablo dice eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, pero aquí viene una pregunta. ¿Será posible que todo el tiempo nosotros mostremos un carácter santo? ¿Realmente? Y la respuesta es un rotundo no. No vamos a poder hacerlo. Pero eso, hermano, no debe desanimarnos. Eso no debe quitar el deseo de nuestro corazón, hermano, el anhelo. El deseo, hermano, de experimentar, vivir una vida en santidad para glorificar a Dios. Que no lo podamos hacer completamente, eso no debe de quitarte a ti el deseo, querer hacerlo. No, hermano. Más bien, ¿sabe lo que debe hacer? Detenernos, pensar con el culto racional, dónde estoy y a dónde quiere Dios que esté. Y esforzarme y confiar primeramente en su gracia. El pastor puritano del siglo XVIII, Jonathan Edwards, él tiene una lista que se llama las 70 resoluciones, dice. Son 70 compromisos conmigo mismo, dice. Mire cómo comienza. Son 70, solo le puede leer una así. Comienza él. Estoy apercibido de la realidad, dice. De que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios, dice. Humildemente le pido que por su gracia me permita mantener estas resoluciones. Dice, yo no puedo confiar en mí, sino que humildemente me rindo ante Él, le pido ayuda para que yo pueda venir a cumplir estas resoluciones que tomo. Hasta el punto de que estén de acuerdo con su voluntad por causa de Cristo, dice. El anhelo. Lo que Él hizo, decía el hermano ahora a José Luis en la escuela dominical, lo que él sufrió, su pasión. Cuando nosotros andemos divagando en la mente, recordemos todo lo que el Señor pasó. Y no es para sentir pesar, sino para valorar lo que Él hizo. Para recordarnos. Viene Jonathan Edwards y escribe una notita al lado de ese encabezado. Dice, Jonathan, recuerda leer estas resoluciones una vez a la semana. Y la primera resolución que dice, tomo la resolución, dice, me decido, dice, de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien. Imagínense, comienza él diciendo, yo me propongo, voy a hacer el esfuerzo honesto, dice. ¿De qué? De glorificar a Dios, porque sé que el glorificar a Dios, eso me va a beneficiar ¿a quién? A mí. Me va a traer beneficio, me va a traer placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora, tras millares de años, dice. No importa cuánto me va a tomar, dice. Lo que yo voy a hacer, sí, dice, es perseverar
confiar en la gracia de Dios. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general, dice. Yo, dice, quiero glorificar a Dios. Yo tomo la resolución de que voy a vivir para Él, porque eso me va a beneficiar a mí y va a beneficiar ¿a quién? A los que me rodean, dice. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. No importa lo que tenga que pagar, el precio que tenga que pagar, no importa las lágrimas que tenga que derramar, yo me propongo, dice. El esfuerzo honesto de vivir en santidad, hermano. ¿Sabe que no está ligado a la condición o al sufrimiento que podamos estar enfrentando, hermano? No voy a buscar de Dios porque me está yendo mal. Eso es lo que estoy diciendo. No, que me esté yendo mal, necesito más de Dios. No, eso no debe ser. Más bien, hermano, se trata de un anhelo del corazón. Aquí, mire, nosotros como creyentes, no para obtener el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos, hermano. Ahora el apóstol, armado de esta convicción, hermano, viene y exhorta por medio de esta carta a los creyentes. ¿Para qué? Para que no huyan de los sufrimientos. Imagínense qué locura esa, ¿verdad? Para que no huyan en el sufrimiento, sino que lo confronten, lo enfrenten. Lo anima a perseverar, a luchar, a resistir. ¿Y por qué lo hace eso? Si usted mira bien, hermano, usted cuando se clava, cuando su mente se pone en el problema, ese problema se vuelve ¿qué? Un gigante. ¡Wow! No voy a poder, invencible. ¿Se ha fijado en eso? Y tal vez una tontería. Pero como todo su esfuerzo está canalizado, su mente, todo, ay Dios mío, se está ahogando en un vaso de agua, como dicen. ¿Sabe, hermano? La mejor medicina para este problema son las promesas de Dios. La mejor medicina para confrontar los problemas es ver el problema y la grandeza de Dios y sus promesas. ¿Por qué Pedro le dice esto? Sí. ¿A dónde vivían ellos? En un mundo hostil, enemigo. Y les dice, Pedro, ustedes no huyan, dice. Más bien, su deber, hermano, tu deber, ahorita que está la sociedad dura, ¿verdad? Que todo el mundo anda con los pies en la cabeza y la cabeza en los pies, tantas cosas que estamos escuchando, dice. El deber de ustedes, dice, como son parte, son fibra de lo que es la sociedad, dice, ¿qué es? Orar. Imagínense, hermano. Y eso lo dice el versículo 11 al 17 del capítulo 2. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Cómo nos vemos nosotros dentro de la sociedad en este tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo nos vemos? ¿Nos vemos como los que tenemos que estar escondidos o nos vemos como una pieza importante que debemos de orar? ¿Cómo nos vemos, hermano? ¿Y sabe por qué les digo eso? Porque viene el apóstol, lo exhorta a recordarle a ellos como buenos ciudadanos, ¿ok? A orar, ¿por quién? Dice el versículo 14, por los gobernadores. ¿Quiénes eran los gobernadores de ese tiempo? A ver, Festo, Pilato, Félix. ¿Quién era el emperador? Nerón. 4 de los más grandes enemigos que ha tenido la iglesia. ¿Y saben qué, hermano? Viene el apóstol, no mira esto como un impedimento, pues como para decir salgan corriendo y escóndanse. No. No lo mira él como un obstáculo invencible. No, le dice, ¿saben qué? Ustedes oren por ellos, les dice. Y no solamente oren por ellos, los anima a redoblar su esfuerzo en la oración por ellos. Y ahí es donde viene el versículo 18. Y les dice, y comienza como, criados.
Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si utilizamos nosotros las herramientas del lenguaje para poder entender lo que está hablando el apóstol, vamos a hacer algo, vamos a dejar que el texto hable por sí solo, hermano. ¿Ok? Vamos a dejar que el texto hable por sí solo. Y cuando decimos esto, usted transporte su mente a lo que el apóstol está queriendo decir a través de una carta personal. ¿A quién va dirigida? A un grupo de personas que están, hermano, emocionalmente esta gente estaba sufriendo en este momento. Las adversidades eran serias. ¿Y sabe qué, hermano? El apóstol sentía dolor también por ellos. Así que cuando viene, les dice criados y hace una pausa, oye, ¿qué te les dice? Y hace una pausa a él. ¿Qué es un criado? ¿Qué era un criado en aquel tiempo? Era una persona que servía a otros, sea por necesidad, porque tenía deudas, era pobre y no podía pagarla, entonces él venía a servir, o había caído prisionero y ahora se había convertido en un esclavo. Otra de las maneras de convertirse en criado era por medio de un contrato. En el contrato era una transacción entre el amo y el esclavo, y ellos venían y quedaban de acuerdo. Yo te voy a servir, pero tú me vas a cuidar a mí. Me vas a proveer alimento, casa, comida, todo lo que yo necesito, y yo te voy a servir. Había muchas veces que la gente se quedaba sirviendo por lealtad, porque la persona que era su amo era tan buena que ellos deseaban servirle. ¿Sabe que el apóstol Pablo se llama a sí mismo esclavo, pero usa la palabra doulos, que es esclavo por amor? Mire bien, no fue forzado, sino que él viene y dice, yo soy esclavo del Señor por amor, porque lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Él me ha demostrado, lo que yo he recibido de su santo amor, dice, ha sido tan grande que yo le sirvo a Él, dice, hasta la muerte, doulos. Ahora, el porcentaje de esclavos en los tiempos de Roma, del Imperio Romano, era muy alto, hermano. Era 3/4 partes de la población en todo el imperio. Los esclavos no tenían derecho a nada. Solo tenían que servir. Si una pareja de esclavos tenían un bebé, el niño, el bebé, nacía siendo esclavo también. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermano? ¿Saben que la esclavitud era el pilar de la economía romana? Los esclavos eran una parte importante dentro de la sociedad, de la economía, y también entre más esclavos habían, el imperio mostraba que era más poderoso, era prestigio. Habían esclavos muy educados que servían de tutores de sus amos. Y se dice y se conoce también que hubo esclavos que eran pastores, ¿de quién? De sus amos en la iglesia que estaba en esa casa. ¿Ok? ¿Sabe que los enemigos del cristianismo, hermano, por si alguien les sale diciendo esto, porque a mí me lo han dicho, oh, es que la Biblia, ustedes apoyaban la esclavitud y esto y lo otro y lo otro. Esa es una excusa, hermano, una excusa ignorante, basada, la ignorancia atrevida. La ignorancia atrevida, hermano. ¿Sabe que los cristianos, hermano, en sí no comenzaron un movimiento, no era un movimiento social? No era nada de renovar socialmente a la sociedad, no. ¿Sabe que el evangelio era el llamado directo de Dios al corazón del pecador, hermano? No era solamente cambiar la superficie, sino que era cambiar el problema, el meollo del problema, que era el corazón de la gente. En ninguna parte encontramos que apoyaban la esclavitud. Uno puede poner leyes, hermanos, en contra y poner las leyes,
Y la gente las va a seguir por miedo al castigo, ¿sí o no? Y también va a haber algunos aventados que van a violar la ley a escondidas. Entonces la ley no sirve. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando el pecador es confrontado por Dios con su pecado? ¿Qué sucede cuando este pecador se arrepiente? Deja de pecar. Deja a un lado el pecado de una vez y para siempre. Amén. De eso se trataba el Evangelio. La historia da muchos ejemplos de muchas revueltas de esclavos tratando de lograr la libertad. ¿Y qué pasó? Solamente se derramó un montón de sangre. La más famosa de todas estas historias, de estas revueltas, la relatan los historiadores Plutarco y Floro. Y ustedes han visto la película, ¿verdad? Spartacus, el gladiador. ¿Sabe que eso fue realidad? Fue la tercera guerra de los sirvientes, 70 años del nacimiento del Señor Jesús. ¿Y qué sucedió? Murieron los esclavos y la esclavitud siguió. Pero una vez más, ¿qué sucede cuando el individuo es confrontado con el Evangelio? Cuando el individuo, el pecador, la persona, como usted y yo fuimos confrontados y nos arrepentimos. Hay un cambio, ¿verdad? Fíjese, hermano, que hay un ejemplo. Hay un ejemplo muy grande de esta situación. Y esto sucedió con un hombre llamado John Newton en el siglo XVIII. Este hombre era capitán de un barco que transportaba y vendía esclavos. ¿Sabe? Es un inglés. Él había sido esclavo también. Pero cuenta la historia, da su testimonio, que él iba una vez en el barco, llevaban los esclavos, y vino una tormenta y empieza a sacudir aquel barco, y él dice, ya me voy a morir. Vio la muerte cerca, y fue en ese momento que él tuvo una conversión y se arrepintió del pecado, de lo que estaba haciendo. Y se volvió uno de los mayores abolicionistas a combatir la esclavitud. ¿Sabe quién es este hombre, John Newton? El que escribió aquel himno precioso, Amazing Grace, sublime gracia, dice, que me salvó. Imagínese, hermano, después de haber negociado con esclavos, ahora él viene que se convierte en uno que peleaba en contra de esa lacra de la humanidad, que es la esclavitud. Ahora volvamos al versículo 18. ¿Quién está escribiendo? Pedro. ¿A quiénes le escribe? A sus hermanos que son esclavos. ¿Y qué les dice? Están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si usted nota, hermano, comparando el versículo 17, el contexto del 17 al 18, la actitud, ¿cómo lo leemos? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, y en una de esas como un bajón, criados, les dice. Criados. Y después empieza y les dice, les da una orden. Sujétense, les dice. ¿Ah? Es como un cambio repentino, ¿verdad? En el ritmo que llevaba él. Amen a todo el mundo. Pero le dice, ahora vamos a tocar el punto. Dice, criados, dice, ustedes que son esclavos, que están sufriendo. Es casi dolorosamente le está hablando, hermano. Yo no sé, ahora ya la gente no tiene costumbre de escribir cartas, pero uno en la carta usa todas las puntuaciones, exclamaciones, para dar a entender, ¿verdad?, lo que uno está sintiendo. Es como decir, está ahí y no has visto a tus hijos, y tú le dices, amor, cuida a los niños. Sé que se enfermó fulanito, ¿verdad? Eso es lo que me explico, hermanos. ¿Sabe, hermano, que este hombre, el apóstol, yo puedo ver, y tal vez estoy equivocado, hermano, no sé,
pero no sé, cuando yo me pongo a escribir, hermano, puedo notar la emoción dolorosa de él. Se imagina, hermano, ver a tu hermano que es esclavo, que está sufriendo, y que ahora vengas tú a tratar de animarlo a él. Es como decirle a alguien que está padeciendo un cáncer. Es como decirle a alguien que ha perdido un ser querido: anímate, anímate. Esa persona te va a decir: pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo ahorita. Tú no sabes lo que yo estoy experimentando. Y el apóstol, pero él lo siente, hermano. Y le dice: criados, le dice, hermanos que son esclavos, yo sé que ustedes sufren, pero ¿saben qué? Respeten a sus amos. Es difícil animar a alguien cuando está enfermo, ¿no? Y más si yo estoy enfermo. Tú no sabes cómo reaccionar la otra persona, qué te va a decir. Es difícil una vez más cuando un ser querido parte. Animar a esa persona, uno no sabe ni qué decirle. Amén. ¿Qué podemos decirle a alguien que está con el dolor? ¿Qué podemos decirle nosotros? Solamente unirnos, orar por ellos, compartir, estar ahí pendientes. Y eso es lo que está haciendo el apóstol. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando un hermano sufre, hermano? Dice 2 Corintios 11:29, y la leíamos en el grupo de los varones. Mire la actitud del apóstol Pablo. Cuando alguien se siente débil y hace una pregunta retórica: ¿no comparto yo su debilidad? Dice. Yo me pongo a la orilla de él, dice. Y cuando a alguien se le hace pecar, dice, yo me enojo, dice. Cuando alguien hace que un hermano mío peque, yo me enojo también, dice. La versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 18, dice: esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo. No importa si él es amable y bueno, o si no, o si es malo, dice. Imagínese, hermano. Respeto, temor. Eso significa respeto, temor. ¿Pero a quién? ¿Al hombre? No, a Dios. Yo me voy a sujetar a aquel que es malo conmigo, a aquel que me trata mal, a aquel que habla. Yo voy a respetarlo. ¿Por qué? Porque tengo temor a Dios ante todo. Y viene el versículo 19, dice: porque esto merece aprobación, dice. La Nueva Traducción Viviente dice: pues si Dios se complace cuando esto hacen ustedes, dice. ¿Cuándo se complace Dios? Cuando yo, por temor a Él, no reacciono contra aquellos que me causan dolor. Imagínense lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Pedro, perdón. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, dice, sufre molestias padeciendo injustamente, dice. Cuando ustedes, por mantener la fe, venga la gente, se levanten en contra de usted, por querer guardar el testimonio, la gente va a hablar de usted. Por querer hacer el bien, te van a decir: mira qué tonto, mira qué débil, mira esto. Dice, eso para Dios, dice, es aprobación. A Dios le encanta, dice. Perdón. Ahora viene el 20 y comienza con un pues, dice. Y hace una pregunta: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hace una comparación con las consecuencias que vienen cuando nos portamos mal. Dice, está bien merecido, ¿verdad? Que te regañen. Pero cuando no has hecho nada y están acusándote o te regañan, dice, hace una comparación, dice. Seamos honestos, hermanos. Aunque sabemos que somos culpables, a nadie nos gusta que se nos confronte, ¿sí o no? Vamos a salir con excusas,
vamos a tratar de disminuir, vamos a tratar de hacer algo para no sentirnos tan mal. Ahora imagínense, hermanos, si es cuando somos culpables, hacemos eso, cuando somos inocentes, pegamos el grito del cielo. Yo no hice eso, yo no merezco. Amén. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Dice, son culpables, los castigan, no les gusta, pero los soportan. Pero cuando son inocentes, dice, y que alguien les diga a alguien algo, no, dice, aguanten también, dice. Y el 21, pues para esto fuisteis llamados, dice. Imagínense, hermano. ¿Sabe, hermano, que para el apóstol la idea del sufrimiento, al comienzo, cuando el Señor lo llamó, había sido un gran problema? Dice que él no lo entendía, el sufrimiento. Mateo 16:22 nos enseña eso. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús vino y dijo, es necesario que yo muera? O lo oye Pedro, le dice, Jesús, Señor, ven para acá. Lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, diciéndole, Jesús, discúlpame, no es que me quiera meter, pero ten compasión de ti, dice. En ninguna manera te acontezca esto, dice, imagínese. Y el Señor le dice, Pedro, qué bueno que eres, que te preocupas por mí, gracias, aleluya. No, dice que el Señor se voltea y le dice, quítate de mí. ¿Y qué le llamó? Satanás. Y no solamente le dice, quítate de mí, Satanás, sino que le dice, eres tropiezo, le dice. Pues no pones la mirada en las cosas de Dios, tú no entiendes que es necesario que yo sufra, sino en la de los hombres, en la conveniencia del ser humano. ¿A quién le gusta sufrir de nosotros? A nadie. Mire, hermano, Pedro había entendido, y ahora aquel que sí le dijo al Señor Jesús, Señor, no desees que te castiguen, que te maten, no. Ahora le dice a los hermanos con el corazón reventado, y le dice, hermanos criados, esclavos, dice, por temor a Dios, soporten a los ogros que tienen ahí por dueños. Compórtense bien, dice. Aguanten, porque esto merece aprobación, porque eso es lo que Dios demanda de sus hijos, dice. ¿Sabe por qué Él va a hacer así? Para animarte, hermano. Para animar al pueblo y para animarte a ti el día de hoy. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, pues delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, dice. Imagínese, hermano. 21, pues para esto fuiste llamados. Y agrega, porque también Cristo padeció por nosotros. Pone de ejemplo al Señor, hermano. ¿Sabe con qué lo está confrontando y con qué el Señor nos confronta a nosotros? Con el ejemplo más grande de amor, humildad, fidelidad, el Señor Jesucristo. Mire lo que pone Pedro para que usted y yo nos animemos en medio del sufrimiento. En vez de ver la situación como algo invencible, no, dice, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe, dice. A Jesucristo. Por el gozo, dice. Imagínese, hermano, sufrir le trajo gozo a él. El sufrimiento, su pasión. Hoy leíamos cómo fue escupido, le decían, lo entregaron. Y eso, a pesar del dolor, él sintió satisfacción de ¿qué? Para salvarte a ti, hermano.
¿Qué motivación más grande? Diría Vicky. ¿Qué satisfacción más grande? Salvarte a ti, que no merecíamos nada. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y cuando hablamos del padecimiento de Cristo, no solamente fue en la cruz. Su padecimiento, ¿dónde comienza? En la eternidad, como dice Filipenses, cuando Él viene y toma la forma de un ¿qué? Siervo, de un criado, de un esclavo, dice. ¿Y lo hace para qué? Para beneficiarnos a nosotros. Ahora bien, dice, dejándonos ejemplo, dice, síganlo a Él. Pongan su mirada en Él. Recuerden Él. Y después viene, esa palabra ejemplo, es hypogramos, dice. ¿Se acuerdan ustedes? Yo recuerdo en Nicaragua había un cuaderno, un libro que se llamaba Caligrafía Monza. Es para los niños cuando están empezando a escribir. ¿Se acuerdan que eran unos reglones y habían trazados las letras? Y venía, te ponía la maestra y te ponía a escribir. Tú no sabías ni agarrar el lapicero, para ahí estabas, y hacía unos garabatos de un O, la I. ¿Se acuerdan de eso? Dice ahí esta palabra, dejándonos ejemplo, dice. Él dejando, y después lo dice, para que sigas sus pisadas, dice, para que tú sigas, dice, todas sus formas de ser. Para que, aunque no sea perfecto, para que intentes, dice. Da un ejemplo de la caligrafía, imagínense. Y viene el 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa, el que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice. Viene el apóstol, toma Isaías 53 de ejemplo, el siervo sufriente de Jehová. Es lo que está diciendo. Y habla de las cosas, actitudes distintas que lo hacían especial a este siervo sufriente, para que nosotros siguiéramos y nuestra fe esté plantada en ¿qué? En comportamiento de Él. Ahora, hermano, sinceramente, ¿podemos nosotros dejar de pecar? No, ¿verdad? Entonces, el cual lo hizo pecado, nosotros nos vamos a quedar siempre cortos. Ni se halló engaño en su boca. ¿Hemos mentido nosotros, dicho algo malo? Sí. Entonces también quedamos cortos. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Si alguien te ha hecho algo, te ha enojado y le has dicho algo, vos le has contestado o deseado algo malo a la persona, sí lo hemos hecho, pero él no lo hizo. Cuando padecía, no amenazaba. Si alguien te saca la lengua, tú le haces así. ¿Verdad que sí lo hemos hecho? Claro que sí, pero Jesús no lo hizo. Sí encomendaba la causa, el que juzgaba justamente. Entonces lo que está diciendo el apóstol es, ustedes, dice, esfuércense a seguir, aunque no lo van a hacer perfecto. Pero ¿saben qué dice? Él sí lo cumplió. Dependan en Él. Dependan en Él, dice. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué precioso esto, hermano. Mi hermano José Luis diría, el glorioso intercambio. 2 Corintios 5:21. Nosotros no podemos dejar de pecar. No podemos dejar de mentir. Tenemos malos pensamientos. Nos enojamos y cuando alguien hace mal nos enojamos con la persona. Pero el Señor no. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros, dice, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, ¿en quién? En Él.
¿Sabe, hermanos, que los romanos tenían un castigo a un prisionero que era condenado a muerte? Ataban a la espalda de él un cadáver y él lo tenía que andar llevando todo el tiempo. El muerto, el cadáver, se iba pudriendo. Y la podredumbre de él, los gusanos, empezaban a comerse también aquel que lo andaba cargando. Ese éramos nosotros sin el Señor. Andábamos cargando un muerto podrido, ¿cómo se dice? Podrido, y nos estaba comiendo hasta el alma, hermanos. Y viene el Señor, agarra a ese muerto que está aquí, el cadáver putrefacto, ¿y qué hace él? Se lo echa al hombro y él lo carga. Quien llevó, dice el versículo 24, quien llevó, dice, nuestros pecados, dice, aquello que nos estaba comiendo por dentro, dice, aquella muerte. ¿Ustedes han huelido un cadáver? ¿Han sentido el olor de un cadáver? Yo sí. Hermano, es un olor tremendo. Tremendo. Es como dulce, pero una cosa horrible. Te hace vomitar. Pues eso fue lo que el Señor cargó. Te quitó a ti y se lo puso sobre él. ¿Cómo habrá sido, hermano? Que él llevó los pecados de toda la humanidad, que en la cruz del Calvario, eso provocó que él gritara, ¿por qué me has abandonado? Dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, dice, usted y yo, estando muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia, dice, un arrepentimiento genuino por su obra redentora. Es lo que está diciendo, hermano. Y por cuya herida fuisteis sanados. Pero rápidamente el 21, hermano. Pues para esto fuisteis llamados. Esto viene y contradice y destruye los reclamos del falso evangelio de la prosperidad, de reclame y recibe, que tú no tienes que estar enfermo y que tú tienes que ser rico. Esto desbarata todo eso es falso herejías. 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, él pagó, dice, tu inmundicia. Él tomó ese cuerpo putrefacto que te hacía un olor que Dios rechazaba, dice, y lo cargó sobre él. Y él, según 2 Corintios 5:21, él, su santidad, la puso sobre nosotros, dice. Amén. Y por cuya herida fuisteis sanados. En el sentido bíblico, esa palabra sanados no se refiere a una sanidad física. Se refiere a la enfermedad más grave que tiene el corazón del hombre, que se llama pecado. ¿Ok? El diablo puede enderezarle la pata a cualquiera, hermano. Te puede quitar el dolor de cabeza, pero él no te puede salvar y hacerte digno delante de Dios. Amén. Solamente Cristo, dice, y para eso él vino, dice, cargó, dice, toda la pudredumbre, el pecado, la putrefacción del ser humano, la cargó sobre él. ¿Para qué? Para que su justicia, santidad, te cubriera y que fuera acepto. ¿Con quién? Para con el Padre. Y viene el 25. Porque vosotros, dice, erais como ovejas descarriadas. La oveja es el animalito más tonto que existen, dicen. La oveja se enreda en las plantas, la oveja sale corriendo, necesita que haya un pastor guiándola, enseñándola, corrigiéndola. Ustedes, dice, eran ovejas descarriadas, iban corriendo a la muerte, a la destrucción.
Y hace una pausa y dice, pero ahora, ¿después de qué? De que Cristo te salvó. Pero ahora habéis vuelto, dice, al pastor y obispo de vuestras almas. Salmo 23, el Señor es mi pastor, me va a guiar a este delicado pasto, me va a hacer aquí, todo, ¿verdad? Qué precioso. Pero viene después, dice, obispos de vuestras almas. ¿Saben que el trabajo de obispo, bíblicamente hablando, conlleva qué cosa? Ser el líder, enseñar y cuidar espiritualmente a la congregación de los santos. Viene el Señor, es el que nos cuida y el que nos guarda a la misma vez. Para decirnos el apóstol Pedro, dice, hey, ustedes que andaban perdidos, dice, ahora ustedes están completos, están seguros, todos ustedes están seguros ¿en quién? En Él, en Cristo Jesús, dice. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, amén. En Cristo estamos totalmente seguros, hermano. Confiemos. Hay un dicho, y esto ahorita con lo que está pasando, hermano, el sufrimiento, y esto siempre va a haber algún sufrimiento, siempre va a haber alguna prueba, hermano. Si no es una cosa, es la otra, pero siempre va. ¿Sabe qué decían los puritanos? Había un dicho entre ellos. Dios dice, Dios no va a fabricar una prueba que no sea del tamaño de tus hombros, dice, y tu fortaleza, dice. Como diciendo, Él no te va a dar una carga que tú no puedas llevar, dice. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Próxima semana vamos a seguir. Vamos a darle gracias, hermano Jorge. Sí, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a entonar una alabanza primero, ¿sí?